aquí Dios me ha ayudado, hasta aquí en su mano me ha guardado, hasta aquí ha estado a mi lado, hasta aquí nunca me ha dejado. En los momentos de necesidad, eternos días de adversidad, yo tengo en quien confiar, sé que Él me sostendrá. Puedo decir Ebenezer, puedo decir que Dios es fiel, en medio de la tempestad, yo tengo esa seguridad. Puedo decir Ebenezer, puedo decir que Dios es fiel, tiene todo el control y está a mi favor. Hasta aquí. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13:6. Dios, aleluya. Bendito eres tú, Señor. En los momentos de necesidad, eternos días de adversidad, yo tengo en quien confiar, sé que Él me sostendrá. Puedo decir Ebenezer, puedo decir que Dios es fiel, en medio de la tempestad, yo tengo esa seguridad. Puedo decir Ebenezer, puedo decir que Dios es fiel, que tiene todo el control y está a mi favor. Puedo decir Ebenezer, puedo decir que Dios es fiel, tiene todo el control y está a mi favor. Hasta aquí. Hechos capítulo 4 del versículo 29 hasta el 31. Amén. Así leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablando con denuedo la palabra de Dios. El tema que el Señor me ha dado es: necesitamos la valentía del Espíritu Santo. Amén. El libro de Hechos comienza con nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado de la muerte y está reunido con sus discípulos. Y el Señor Jesucristo le recuerda a sus discípulos y les dice que no se vayan de Jerusalén hasta que nuestro Dios Padre mande la promesa de su Espíritu Santo. Y mientras Jesús está hablando con sus discípulos, acontece la ascensión de Jesús y Jesús se va para el cielo. Y vemos en el capítulo 2, vemos cómo se cumple esa hermosa promesa de nuestro Padre del derramamiento del Espíritu Santo. El capítulo 2 de Hechos dice que estaban todos unánimes en un mismo sentir, orando y alabando a nuestro Señor, cuando de repente descendió el Espíritu Santo sobre el grupo de hermanos que estaban en ese lugar. Y la palabra del Señor nos dice que todos empezaron a hablar diferentes lenguas. Y la multitud que escuchó lo que estaba aconteciendo se quedó asombrada y
algunas personas que estaban dentro de esa multitud pensaban que los hermanos estaban ebrios. Y en el versículo 14 del capítulo 2 de Hechos, vemos que Pedro se levanta y comienza a dar un sermón. Le comienza a hablar a esta multitud y les explica verdaderamente lo que está pasando con estos hermanos. Y les dice a la multitud que los hermanos han sido bautizados con el poder del Espíritu Santo, que fue la promesa que el Padre dejó para nosotros. Y Pedro, en vez de acusar a esta multitud, en vez de hacerlo sentir mal, lo que Pedro hace es que él aprovecha esta oportunidad para predicarles las buenas nuevas de salvación a esta multitud que ha sido captivado por el mensaje de Pedro. Y entonces Pedro aprovecha y les presenta el plan de salvación. Y por gracia y misericordia de Dios, muchos aceptan ese llamado al arrepentimiento y aceptan a Jesucristo como su Salvador. Y ahora llegamos al capítulo 3 del libro de Hechos, donde vemos a Pedro y Juan que ya han sido bautizados con el Espíritu Santo. Y sabemos que la palabra del Señor dice en Hechos 1:8 que con el poder del Espíritu Santo íbamos a recibir poder para hacer prodigios, para hacer milagros, para hacer maravillas, como las que hizo Jesucristo cuando Él estaba en esta tierra. Y esa fue la promesa que Dios nos hizo a nosotros también. Pero era necesario que todos tuviéramos al Espíritu Santo. Y entonces en Hechos 3 vemos a Pedro y a Juan que se acercan a un templo que se llama La Hermosa y allí se encuentran con un personaje que está necesitado. Se encuentran con un hombre que desde nacimiento no tuvo la habilidad de caminar. Y más adelante la palabra del Señor nos dice que este hombre ya tenía más de 40 años. ¿Usted se imagina vivir 40 años sin poder caminar? Era una situación, me imagino yo, muy difícil para este hombre, porque al no poder caminar, ¿qué puede hacer uno? No puede trabajar. Si uno tiene familia, ¿cómo puede cuidar a sus hijos? ¿Cómo puede proveer para sus hijos, para su familia? Es una situación muy difícil. Pero vemos que este hombre todos los días lo sentaban en la entrada del templo de La Hermosa. ¿Y cuál era el propósito de tener a este hombre sentado enfrente del templo? Era para que le dieran limosnas. Él pedía limosnas porque ¿cómo iba a poder trabajar? ¿Qué iba a poder hacer él si no tenía la habilidad de caminar? Entonces él dependía en estas limosnas, dependía en la misericordia de las personas que entraban al templo y que sentían compasión por él y le daban algo. De eso tenía que vivir este hombre. Y entonces el versículo 4 del capítulo 3 nos dice: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Yo me imagino que este hombre, cuando vio a Pedro y a Juan, aprovechó la oportunidad para pedirles limosna. Y a lo mejor él dijo: oh, aquí vienen más hermanos que van a sentir compasión por mi estado y me van a dar algo. Pero vemos que lo que Pedro y Juan le dieron a este hombre fue mucho mejor que lo que este hombre se imaginaba. Él se imaginaba que le iban a dar dinero, pero imagínese cuánto tiempo le iba a durar ese dinero. Es posible, digamos, que si nadie le había dado nada y Pedro y Juan eran los primeros que le habían dado algo, eso se lo iba a gastar inmediatamente en algo de comer. Y entonces dice el verso 6, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Aquí vemos
la maravilla del Señor, el poder sanador de nuestro Señor Jesucristo, que fue dejado a sus discípulos a través del Espíritu Santo. Como les decía, a lo mejor este hombre se imaginaba que le iban a dar dinero, pero lo que Pedro y Juan pudieron darle por misericordia de nuestro Señor y con el poder del Espíritu Santo fue la sanidad y la habilidad de él poder caminar. Y así es como obra nuestro Señor. Para Él no importa la enfermedad, no importa la necesidad, el Señor obra instantáneamente. Porque imagínense, este hombre que ya tenía más de 40 años sin poder caminar, Pedro le da la mano y lo levanta y él inmediatamente se levanta saltando. De una vez se le afirmaron los pies y tobillos. Y dice el verso 8, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y más adelante, empezando en el versículo 11, vemos cómo la multitud se asombra, porque me imagino yo que eran cantidad de personas que se congregaban en el templo de la Hermosa. Y ya ellos conocían a este hombre que todos los días estaba sentado pidiendo limosnas para poder sobrevivir. Entonces me imagino yo que al ver a este hombre saltando, caminando y alabando a Dios, ellos se quedaron así meditando. ¿Y cómo? O sea, ¿cuándo se fue a operar o qué doctor consiguió este hombre para que ahora él esté caminando? Y vemos que nuevamente Pedro y Juan aprovechan esta oportunidad para predicarle a las almas de el gran poder y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cuando en lo que Pedro y Juan estaban predicando y estaban contando las maravillas del Señor, vemos en el versículo 1 del capítulo 4 que se juntó un grupo de personas que no se agradaron con el mensaje que Pedro y Juan estaban compartiendo con esta multitud. Dice el verso 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. El grupo de saduceos era un grupo de hombres muy estudiados en cuanto a los textos religiosos, pero por alguna razón ellos no creían en la resurrección. Y por esa razón ellos no se agradaron con el mensaje de Pedro y Juan cuando ellos decían que Jesús había resucitado de los muertos y que había descendido a la diestra del Padre. Y entonces, ¿cuál es la reacción de este grupo de personas al resentirse con el mensaje de Pedro y Juan? El verso 3 dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. A pesar de que el enemigo trató de parar el mensaje de Pedro y Juan, vemos que el poder del Espíritu Santo pudo llegar a los corazones de muchas personas y ellos creyeron en el mensaje de Pedro y Juan. Y el verso 5 dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Yo me ponía a pensar y decía, ¿por qué este grupo de personas, en vez de gozarse por el milagro que ha recibido este hombre que ya tenía más de 40 años de estar enfermo, por qué ellos se molestaron? Y dice el verso 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo,
gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este grupo de personas que se había levantado contra Pedro y Juan sabían claramente a través de quién este hombre había recibido la sanidad. Y dice el verso 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Prácticamente este versículo quiere decir que todo este grupo de personas, al igual que el pueblo de Israel, aunque ellos rechazaron a Jesucristo, aunque ellos no lo consideraron el Mesías que había sido enviado por el Padre, Dios lo glorificó cuando Jesucristo murió y Él resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El verso 13 dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Como les decía, este grupo de hombres que se habían puesto de acuerdo para apresar a Pedro y a Juan, ellos eran hombres muy estudiados. Y Pedro y Juan no tenían el mismo conocimiento que estos hombres. Y entonces, por esa razón, los saduceos y los oficiales del templo despreciaban a Pedro y a Juan, y por eso nos dice que sabían que eran hombres sin letras y del vulgo. Sin letras no precisamente quiere decir que no sabían hablar o escribir o leer, solo que no tenían la misma capacidad prestigiosa como la que tenían los saduceos y los demás oficiales. Pero sí sabían, sí se dieron cuenta este grupo de personas que Pedro y Juan habían sido seguidores de Jesucristo. Y sinceramente, qué mejor experiencia, qué mejor estudio que ese, que aprender directamente del Maestro. Y versículo 4 dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Muchas veces, hoy en día, en nuestro diario caminar nos encontramos en situaciones parecidas a las de Pedro y Juan, donde vemos una necesidad y Dios pone en nuestro corazón de acercarnos a esa alma necesitada para darle palabras de ánimo, para darles palabras de aliento. Y de repente se levanta el enemigo con un plan en contra de nosotros para que nosotros no podamos animar a esas almas, así como hicieron este grupo de hombres contra Pedro y Juan. Y el versículo 18 dice, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Muchas veces cuando estas situaciones vienen a nuestras vidas, donde vemos cómo el enemigo se levanta en contra de nosotros cuando nosotros queremos compartir las buenas nuevas de nuestro Señor, muchas veces es el Señor que nos está probando.
El Señor quiere ver si nosotros estamos dispuestos a sufrir por su causa. Porque aquí podemos ver a Pedro y a Juan. Ellos, después de ser bautizados por el Espíritu Santo, recibieron ese hermoso poder de nuestro Señor. Ellos sabían claramente que ellos iban a estar expuestos a situaciones como estas que enfrentaron. Ellos sabían que estaban expuestos a ser encarcelados, hasta ser matados. Pero eso no les importó a ellos. Ellos tenían la valentía del Espíritu Santo. Ellos tenían ese denuedo, esa autoridad para predicar la palabra de nuestro Señor. El verso 21 dice: ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. A la final, los oficiales no tuvieron otra opción que dejarlos ir porque no habían hecho nada mal. Simplemente habían hecho un milagro de sanidad en la vida de una persona necesitada. Y el verso 23 nos dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Cuando Pedro y Juan salen de la cárcel, vuelven y se reúnen con sus hermanos en Cristo y les cuentan cuál fue su experiencia. Y cuando yo estudiaba esto, yo decía: gracias a Dios que los hermanos que recibieron a Pedro y Juan también estaban llenos con el poder del Espíritu Santo. Porque ¿qué tal si esas personas no hubieran recibido el poder del Espíritu Santo? ¿Cuál hubiera sido la reacción? ¿Cuál hubiera sido la respuesta de estos hombres hacia Pedro y a Juan? No hubiera sido de unirse en oración, sino que hubiera sido: Pedro, Juan, ya no prediquen más la palabra del Señor, porque si no los van a volver a encarcelar y no queremos eso. Pero vemos aquí el verso 27 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Así como Dios ya sabía que nuestro Señor Jesucristo iba a morir en la cruz del Calvario y después resucitar para darnos vida eterna, el Señor ya sabe cuáles aflicciones, cuáles pruebas, cuáles tribulaciones Él va a permitir que lleguen a nuestras vidas por amor a su nombre. Y muchas veces cuando nosotros nos encontramos en esos procesos, nos cuesta entender, nos cuesta recordar que el Señor nos ha regalado el mismo poder del Espíritu Santo que Él tenía cuando estaba en la tierra y que también le dejó a sus discípulos para hacer estos prodigios, para hacer estos milagros de sanidad. Y muchas veces permitimos que nuestro dolor, que nuestra tristeza nuble eso que nosotros sabemos es cierto, de que nosotros también tenemos el poder del Espíritu Santo. Y el versículo donde leímos dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. En vez de atemorizarse, lo que este grupo de hermanos hizo fue unirse en oración,
unirse en oración para clamarle al Señor, para pedirle al Señor que les diera más valentía, que les diera más autoridad, más denuedo para seguir predicando la palabra del Señor, para seguir salvando las almas que aún no habían conocido a Jesucristo. Y como les decía, muchas veces nosotros permitimos que nuestras aflicciones nos traigan dudas a la mente. El tema de nuestro aniversario era: estad tranquilos, Jehová pelea por nosotros. Y si nos acordamos de esa historia del pueblo de Israel, cuando ellos se enfrentaron ante el Mar Rojo, ¿cuál fue la diferencia entre ese pueblo y entre nosotros? Ellos habían visto milagros, habían visto maravillas, habían visto cómo las 10 plagas atormentó a todo Egipto, menos a ellos. Pero ellos no tenían el poder del Espíritu Santo, como el Señor nos ha dado el poder del Espíritu Santo. Y por eso, cuando ellos se enfrentaron ante el Mar Rojo, ellos, en vez de clamar al Señor que los ayudara, ¿qué hicieron? Se pusieron a renegar en contra de Moisés, a cuestionar a Moisés que por qué él los había sacado de la tierra de Egipto. Y entonces el Señor en esta noche nos quiere recordar que nosotros, también como cuando Él estaba en esta tierra, al igual que Él, nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. Y tenemos que pedirle al Señor todos los días la valentía de su Espíritu Santo, ese denuedo, esa autoridad para seguir predicando su palabra. Porque en el mundo aún hay muchas almas que necesitan conocer a Jesucristo. Y gloria a Dios que un día el Señor nos alcanzó. Y de igual manera nosotros tenemos que sentir esa compasión, esa misericordia por las almas que aún no han recibido a Jesucristo. Y el versículo 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué hermoso es ver cómo el Señor contesta una petición cuando el pueblo se une como un solo hombre a clamar al Señor, a buscar la presencia del Señor. Y de igual manera como el Señor permitía que sus discípulos hicieran sanidades, hicieran milagros, el Señor nos quiere dar ese mismo poder, esa misma autoridad hoy. Solo depende de nosotros si estamos interesados en recibir ese poder. Pero recordemos que, por supuesto, ese poder va a traer consigo tribulación, va a traer consigo persecución, como Jesucristo fue perseguido, como sus discípulos fueron perseguidos. Pero si nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, eso no nos tiene que atemorizar, porque Dios está en control de todo y Él sabe hasta dónde Él va a permitir que llegue una situación a nuestras vidas. Así es que en esta noche el Señor nos dice: necesitamos la valentía de su Espíritu Santo.